Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, la obra de Pablo en Corinto. Y aunque yo voy a usar la Escritura para remitirme más a lo que sería la obra del Señor en lo que hace al ministerio de un apóstol, pero quiero que nosotros también lo usemos como un efecto reflejo a lo que hace a la obra personal en nosotros. Amén. Voy a usar algunas expresiones para tratar de alumbrar el camino que queremos mirar en esta noche. La Biblia dice una verdad para nosotros, una verdad que se cumple, o se tiene que cumplir y se cumple, sin excepción en todos nosotros. Dice la Biblia que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Diga, mi vida en Dios es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Diga, así será conmigo. Amén. Esto es lo que yo quiero mirar en esta sección, y vamos a leer el texto para luego comentarlo. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, es la obra que Pablo hace en Corinto. Vamos a ver los primeros versículos. Del verso 1 dice: después de estas cosas, que Pablo estuvo en Atenas, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, de la sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el archisinagogo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios, Hasta allí nomás. Amén. En esta sección encontramos en el escrito que se produce una tensión entre la sinagoga y las casas.
una tensión entre el salón de reunión, donde se reunían los judíos para alabar a Dios, donde Pablo predicaba a los judíos, y las casas. Miren, hay algo que quiero que miremos, que lo voy a expresar. Un cristiano es producto de lo que ora y de lo que lee la palabra de Dios. Y también es producto de lo que no ora y de lo que no lee. Si lo agrandamos, una sociedad es producto de lo que lee y es producto también de lo que no lee. Si una sociedad lee, es una sociedad que prospera y avanza y se levanta. Una sociedad que no lee es una sociedad que se achata, se aquieta y no avanza. Lo mismo pasa en la vida de la Iglesia y lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros. Por esto es importante que tengamos una normativa, un hábito bueno de orar cada día y de leer la palabra de Dios cada día. Porque eso nos va a dar resultados excelentes. Pero si no oramos y no leemos, los resultados van a ser a la inversa. Nosotros encontramos en este relato el nombre de 2 ciudades. Y luego, más adelante, se nombra una tercera ciudad en la misma sección. Se nombra Atenas. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Se nombra Corinto y se nombra a Éfeso. Diga Atenas, Corinto y Éfeso. Dije que, aunque mi predicación va a ser, parece dirigida a la actividad eclesial y ministerial, pero quiero aplicarla en lo personal, que nos sirva en lo personal. Porque usted me dirá, bueno, pero yo, ¿qué necesidad tengo de escuchar la historia de la iglesia si yo tengo necesidades que son personales? Pero esto que estamos mirando acá es personal también. En este sentido, Atenas, Corinto en ese orden y Éfeso son íconos, son símbolos de un desarrollo hacia alcanzar metas abundantes y plenas. Por eso cité el texto que el camino de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo comienza el alba, la aurora? Empieza a clarear, el sol empieza a salir y la luz y tinieblas todavía no se ve bien, y a medida que el día crece la luz se va haciendo más clara hasta que llega al mediodía y estamos en plenitud de luz, pero luego que pasa del mediodía comienza a oscurecer de vuelta. Pero la Biblia no se refiere a ese proceso de decrepitud de la ley, de la luz, de que del mediodía comienza a oscurecer hasta que se hace de noche. El camino de los justos no tiene esa parte. El camino de los justos es como la luz de la aurora hasta que el día se hace perfecto. La Biblia dice que debemos de ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Victoria, triunfo, gloria. Diga Atenas, Corinto y Éfeso. De victoria, triunfo y gloria. Es decir, la victoria es un nivel de bendición, de resultados, pero no es el techo. Mayor que la victoria es el triunfo, y tampoco el triunfo es el techo, porque mayor que el triunfo es la gloria.
Amén. Pablo predica en Atenas y hay resultados, pero no es el techo. Mejor que Atenas es Corinto, pero tampoco Corinto es el techo. Mejor que Corinto es Éfeso. Recién mirábamos, hemos comenzado a pedido de unos jóvenes, y hemos comenzado con uno este día. Una hora antes, los domingos, vamos a enseñar a cómo interpretar la Biblia rectamente. Eso se aprende, eso es ciencia. La teología es una ciencia, la ciencia teológica. Porque si yo quiero conocer lo que la Biblia dice, necesito interpretarla rectamente. Entonces, vamos a hacer esa acción, porque cuando usted interpreta rectamente, puede predicar rectamente. Y miramos, entre las cosas que miramos acerca de lo que en la Biblia aparece como la parábola de la vida. El sabio Salomón dice que todo lo que hay abajo del sol nace y muere. Los científicos Newton, Einstein, dicen que todo lo que sube cae. La fuerza de la gravedad. En la Tierra todo lo que sube cae. Y todo lo que nace muere. Y se forma una parábola de la vida que primero es un proceso continuo y ascendente. El bebé, niño, infante, adolescente, joven, hombre, mujer. Es decir, es un proceso continuo y ascendente hasta que llega a la plenitud de su condición humana, donde desarrolla todo su físico a lo máximo que va a desarrollar y su capacidad intelectual se desarrolla y sus emociones y sentimientos, es decir, psíquica, física y espiritualmente, la plenitud de desarrollo. Pero la historia del hombre por causa del pecado es que llegando a esa meta, a ese techo, comienza un proceso al revés que el primero. De la plenitud de hombre comienza a experimentar un proceso de decrepitud. La crisis de los 40, la crisis de los 50, la ancianidad y el ser un geronte, más que el anciano, ya viejo, y la muerte. Diga, conmigo no será así. ¿Que no vamos a morir? No, escuchen. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, pero yo vine para darles vida. Y no cualquier vida, no un poquito de vida, no un poquito más de años, sino vida abundante. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿Será cierto lo que dice Jesús o está exagerando? Cuando usted mira cómo Dios nos creó, ¿cómo nos hizo? ¿Bien o mal? ¿Cuáles fueron sus planos? ¿Cuáles fueron sus diseños? Dice que el diseño que Dios tomó es del mismo. ¿Estará bien hecho Dios? Dice que nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Diga, estoy bien hecho. Estoy hecho en un diseño divino. Amén. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un cuerpo físico, siguiendo sus diseños, lo que Él es, perfección, omnipresencia, omnipotencia,
Quiere decir que nosotros no somos cualquier ser, no estamos hechos de cualquier manera, no nos hicieron improvisadamente. Cuando nosotros miramos, aunque el hombre peca, cae, es expulsado del Edén, y miramos a los patriarcas antidiluvianos, porque después están los patriarcas postdiluvio, pero cuando miramos a los patriarcas antidiluvianos, vemos que vivían 450 años, 600 años, 987 creo que tenían Matusalén, el que más vivió, pero había otros que llegaban por ahí también. Y cuando usted mira y rastrea la enfermedad, no la encuentra en ellos. No hay enfermos. ¿Por qué? Porque aunque el hombre pecó, y un poco la imagen de Dios y la semejanza de Dios, dicen que se enturbia, dicen, pero el hombre fue hecho en los diseños de Dios. Ahora, y vemos que no es decir, que el hombre fue creado no para enfermarse. El diseño que tenemos es para vivir en salud. Y cuando usted rastrea la enfermedad después del diluvio, ¿cuál es la primera enfermedad que aparece? ¿Cuál es el primero que aparece enfermo? No lo vio nunca. Yo solo soy curioso. La primera enfermedad que aparece es la esterilidad. La enfermedad es de Dios, la enfermedad es del diablo, la desobediencia del hombre, ¿de dónde es? El planteamiento bíblico dice que la enfermedad es del diablo, un espíritu de enfermedad. Pero el hombre fue creado no para vivir enfermo o para que se enferme. Quiere decir que nuestra estructura anatómica, física, psíquica, almática, tiene una capacidad de autosanación o autoexistencia. Tiene una botica, una farmacia incorporada, digamos. ¿Y por qué el hombre se enferma entonces? Porque el hombre ignora cómo opera la farmacia, ignora los remedios que tiene. Amén. ¿Por qué es que la primera enfermedad que existe es la esterilidad? Si la enfermedad es del diablo, quiere decir que el diablo está apuntando desde el principio a la parte que él le va a arruinar el negocio. ¿Cuál es la parte que le va a arruinar el negocio al diablo? La simiente de la mujer. Porque Dios dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Entonces, ¿a quién apunta los dardos el enemigo? A la mujer y a su simiente, que la mujer no conciba. Entonces, la esterilidad está dada justamente. Es el primero desequilibrio armónico, físico, enfermedad. Recuerden que para los orientales no existen las enfermedades. Para los orientales existe la enfermedad. Es un desequilibrio natural del cuerpo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque vuelvo al texto. El camino del justo es como la luz de la aurora. Comienza poquita luz, sale de tinieblas a luz, sale de muerte a vida y comienza a desarrollar un proceso ascendente y continuo hasta que llega a ser pleno, llega a ser un hombre perfecto, un día perfecto, hasta que el día es perfecto. Noten que la visión apostólica de los apóstoles después de la resurrección de Cristo
es perfeccionar a los santos, hombre perfecto, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres se emplean con astucia las artimañas del error. Hoy hay creyentes congresistas, andan de congreso en congreso, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Más bien tienen una ensalada por haber escuchado tantas voces. Y dice que ya no seamos niños fluctuantes, sino que seamos un varón perfecto a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la tarea de la Iglesia Apostólica y de los apóstoles hoy. Y se cumple la palabra entonces, que el camino de los justos es como la luz de la aurora hasta que sea perfecto el día. Amén. Mire que hicimos una oración poderosa. Estamos diciendo que cuando yo respiro, a la final no respiro yo, respira el Espíritu Santo que está en mí y respira el Señor Jesús que también está dentro de mí. ¿Por qué? Porque si viven dentro de mí, cuando mi cuerpo respira, ellos respiran. Amén. Y si esa verdad es cierto que el Espíritu Santo está en nosotros, como dice la Biblia, y si el Señor Jesús mora en nosotros, quiere decir que el supereminente grande que operó en Cristo también opera en mí. Y si a Cristo le suplió todas sus necesidades abundantemente y en plenitud, también lo hará con nosotros. Amén. Ahora, yo he leído esta parte para mostrar 3 tiempos de desarrollo. La iglesia es una persona, es un nuevo hombre. Mejor dicho, la iglesia es una congregación, pero tiene que salir de ese estado de una congregación de sinagoga. Hay una tensión entre la sinagoga y la casa. La sinagoga es el templo. La iglesia siempre está remitida al templo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se congrega. Iglesia significa gente congregada. En este momento la iglesia somos los que estamos acá congregados. Los hermanos que no vinieron no son la iglesia, son el cuerpo, están afuera. Pero la dimensión de cuerpo es mayor que la iglesia. Y el cuerpo tiene que ver con el hombre perfecto. Yo estoy tratando de que usted maneje bien el concepto. Entonces encontramos que Pablo nos habla que él viene de Atenas a Corinto. Pablo, como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros en el cristianismo, él tiene que desarrollar y aprender. Él no nació apóstol poderoso. Él era un fanático fariseo que necesitaba salvación y perdón de pecado y comenzó como nosotros, de cero del pecado, y comenzó a desarrollar su vida. Y él también como apóstol no nació con todas las luces prendidas apostólicas. Él cometió errores, tuvo que aprender. Entonces encontramos en estas 3 ciudades el desarrollo de un hombre en su apostolado. Que Atenas es como el día que comienza, pocas luces. Corinto representa algo mayor y Éfeso representa la meta. Amén. Y si usted mira el apóstol Pablo, su apostolado, ese es el camino. Pablo se prepara para predicar en la ciudad de los cabezas grandes, de los sabios, Atenas, el centro mundial del conocimiento de la época, el asiento de filósofos estoicos y epicúreos que marcaron toda una manera de pensar llamada Occidente. Un pensamiento totalmente distinto a la mentalidad de Oriente. Hay una mentalidad occidental y hay una mentalidad oriental. Primero es la mentalidad oriental, la más antigua. La mentalidad occidental es un desprendimiento de la mentalidad oriental.
y mayormente es un desprendimiento que se produce como consecuencia de que la Iglesia aparece en el escenario de las naciones, lo que procrea una mentalidad occidental en el sentido, aunque son los griegos los que afectan, pero recuerde que los gnósticos, el gnosticismo entra a la Iglesia. Pablo también conoce el gnosticismo, y aunque el gnosticismo puro es dañoso, pero el gnosticismo aporta cosas a la mentalidad hebrea que conforman lo que es la Iglesia. Amén. Ahora, nos remitimos a Pablo porque Pablo es usted y yo. Nosotros también, estas tres ciudades, hacen a nuestra vida personal. Entonces Pablo se prepara toda su meta es pensando que va a llegar a Atenas, donde está la gente que ha afectado a una mentalidad de todas las naciones de esta parte del mundo. Y él se preparó bien, conocía a los profetas hebreos, conocía la ley de Dios, la Torá. Él era predicador de la Torá, predicador del mensaje profético, era ilustrado para predicar en eso, pero también él conocía la escuela de los estoicos y de los epicúreos, conocía la escuela del pensamiento griego, era un hombre de dos mundos, de dos mentalidades. Él escribe en griego, que lo escribía y lo manejaba bien, pero con mentalidad hebrea. Pero él también puede hablar a los hebreos con mentalidad griega, porque es un hombre de dos mundos. Por eso lo eligió Dios como apóstol a los gentiles, porque tenía que ser un hombre que tenga la mentalidad gentil, pero con un envase judío. Amén. Ahora, él se enfoca para ir a la cabeza de la sabiduría del pensamiento, Atenas. Y él va con el mejor de su equipo ministerial, teológico, filosófico. Él está en condiciones de poder litigar y de poder opinar y de poder exponer delante de filósofos y epicúreos. Y lo hace. Va al Areópago, se enfoca en el ágora donde se reúne la iglesia, de ahí nace el concepto de iglesia. La asamblea que se reúne en el ágora se llama iglesia. Y allí, en un sistema democrático donde todos tienen voz y voto, y donde los griegos estaban hambrientos por conocimientos nuevos, tenían hambre de conocer más. Ellos sabían que había mucho más de lo que los filósofos habían descubierto y habían anunciado, que no llegaban a un techo, había más. Y cuando escuchan que Pablo predicaba dioses nuevos, dicen ellos, y un conocimiento nuevo, estaban ávidos por escucharlo, porque habían escuchado que no solamente Pablo tenía un mensaje, sino que los mensajes seguían resultados, hechos. Entonces Pablo en Atenas hace gala, exhibición de la más alta erudición cristiana, de un mensaje no solamente de proclamación, no solamente de querigmático, tampoco de enseñanza, de didáctico, sino que también hace un gala de un mensaje homiléctico actualista y hace gala de un mensaje de consolación paraclético, es decir, hace lo que se llama la mejor exhibición de un predicador. Y aunque él usa las mejores armas desde el punto de vista humano, de preparación, los resultados que él tiene en Atenas, tiene resultados, pero no los resultados que él pensaba que pudiera tener. En realidad, la gente que realmente, todos estaban interesados y escucharon, pero cuando el predicador tira la red para retener su pesca, encuentra que en la red había pocos peces. Tanta inversión de conocimiento, tanta preparación para resultados tan pocos.
Ahora, escuchen, el camino de los justos es como la luz de la aurora. Cuando usted comienza, usted no está con todas las luces, usted no tiene todos los resultados plenos. Hay todavía tinieblas y luz, es decir, las cosas están gestando, pero está experimentando un proceso continuo y ascendente. Entonces Pablo ese es el principio del ministerio de Pablo. Pablo hace escuela. Lo que estoy diciendo de Pablo, estoy hablando de usted, eso pasa con nosotros. Usted conoce al Señor, usted ya no gana a toda la gente, a veces tiene errores, a veces usted habla y habla y los mismos parientes creen. Pero allí no termina la historia, porque usted está iniciando. Entonces Atenas es el sitio donde un hombre de Dios, una vida de Dios, que ha experimentado una preparación de Dios, pone en juego todo lo que tiene, y el resultado que tiene, hay resultados positivos, pero no es abundante, son pocos. Amén. Diga, primera etapa, tengo resultados, aunque no como yo quiero, pero tengo resultados. Pocos, pero resultados al fin. Amén. Entonces entra la segunda etapa. Hemos leído, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y va a Corinto. Segunda etapa, será a las 10 de la mañana. Ya el sol está allí, no está en su plenitud, pero... Y él llega a Corinto, y hemos leído, él hace 3 cosas. Si usted quiere subrayarlos en su Biblia, dice que lo primero que él hace, dice, discutía. Diga, discutir. Discutía en las sinagogas. Verso 4. Discutía en la sinagoga. Primera acción que él hacía, discutir. ¿La discusión nos llevará a algo? ¿El espadeo del pensamiento nos llevará a algo? Y sí, algunos estoques hacemos, pero también nos dan algunos estoques a nosotros. Luego dice algo más. Estamos hablando de un apóstol y la acción que él hace en una segunda etapa, en la ciudad de Corinto. Dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Qué más? Persuadía. Persuasión. Persuadía a judíos y griegos. La persuasión nos llevará a algo. Y vamos a mirar qué es persuadir. Luego dice, verso 5, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos. Entonces, ¿qué hacía? Discutía, persuadía y estaba entregado por entero, tiempo completo. No, diga, discutía, persuadía, ocupaba tiempo, no practicaba ningún deporte, se acabaron los amigos, se dedicó por entero a la iglesia, a la predicación. ¿Cuáles fueron los resultados? Dice el verso que sigue, verso 6, oponiéndose y blasfemando estos que él los persuadía, discutía, dice oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiendo los vestidos. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Magros, no pasaba nada, tuvo que agarrar así, hasta acá llegar. Esta sinagoga, esto de predicar en la sinagoga,
Mire, cuando usted discute, ¿cómo termina? Mal. Aunque haya ganado la discusión, termina peor. Si ganó, peor. Mal. Tanto conocimiento para persuasión. Es usar la inteligencia para tratar de inducir a atraer gentes. La iglesia persuade, es persuasiva, usa los medios, usan cosas para tratar de atraer gente. Prenden luces, espejitos, colores, hacen para tratar de... Pablo hacía eso. Mire, discusión y persuasión te desgasta, la persuasión sobre todo te desgasta, porque usted tiene que hacer un esfuerzo mental para tratar de seducir, para tratar de hallar gracia, para tratar de encandilar, de atraer. Usted siente ese esfuerzo que usted tiene que hacer cada vez, porque es algo que sale de ese esfuerzo propio, y estas cosas cansan, los desgastan, te desgastan. Uno de los métodos que el diablo usa más eficaz para debilitar un ministerio, para pararlo, es desgastarlo. Que usted haga una acción que te desgaste, y el desgaste te produce cansancio, te produce hastío. Luego dice que él estaba entregado por tiempo completo. Entonces, lo que me dice esta etapa de Corinto es que tanto esfuerzo por discutir, por persuadir y ocupar todo el tiempo para tener resultado cero. Note que no pasó nada. Ahora, ¿estaba mal lo que hacía Pablo? En el sentido que usted lo ve, diga, no, el hombre está entregado con todo, mire, defiende la fe, está usando métodos para atraer. ¿Y por qué no funcionaba? Porque no es la manera que Dios diseñó. Y escuche, esto es claro, tenemos que aprender que yo puedo discutir, defender la fe, persuadir, estar dedicado a tiempo completo y no ver los resultados. Y como él no ve los resultados, él, note que él está en un viaje misionero, ya lleva meses fuera de casa, y él pensaba llegar a Corinto, estar unos días, predicar si se forma la iglesia y seguir camino. Y claro, lo importante eran los sábados, así que el fin de semana es lo que rendía, el sábado, los cultos de la sinagoga. Entonces llega el punto que él se da cuenta que esa acción, esas tres cosas que hacía, no producían fruto. Entonces, ¿qué hace? Se acabó acá la sinagoga. Se acabó las cuatro paredes y de predicarle a gente que conoce la Biblia, y yo tratar de que ese conocimiento que ellos tienen, llevarlo a un punto de que haga un clímax, que descubran que toda esa preparación del Antiguo Testamento es para llevarlos a Cristo. Y no funcionó. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falla? Mire, Atenas es el lugar de preparación, de primeros pasos. Es el lugar de preparación. Corinto es el lugar de transición, es el lugar de cambios, es el lugar de renovación. Corinto es una escuela de cambio apostólico. Note que él es apóstol, está usando la persuasión, la discusión, la persuasión y el tiempo completo, está usando premisas apostólicas, pero no va. Cuando él se enfoca en la sinagoga, la visión
de predicar en auditorios, de predicar en lugares cerrados, de templos, de sinagoga, esa visión, ¿de dónde le sale a Pablo? Le sale de su formación judía. Para un judío, ¿dónde se va a encontrar con Dios? ¿Dónde va a poder resolver sus necesidades físicas, económicas? En la sinagoga. Recuerde que el templo está destruido. En la sinagoga, entonces, esa visión sinagogal es una visión denominacional. Recuerde que las sinagogas había de los libertos, de la sinagoga de Herodes, había distintas sinagogas. Y esa visión institucional, denominacional, Pablo se da cuenta que no funciona. Tiene que haber un cambio. Entonces, ¿qué hace? Resuelve salir de la sinagoga. Se sacudió el polvo, dijo: libro de la sangre de ustedes, no quieren oír soluciones. Yo me voy, ¿a dónde? A las casas. Y se va al lado de la sinagoga a una casa. Y resulta que era la casa del principal de la sinagoga, Crispo. Y cuando él predica en la casa, donde vienen los vecinos porque lo quieren escuchar a Pablo, la gente, los griegos son ávidos de conocimiento, vienen de diferentes. Recuerden que Corinto es una ciudad portuaria, es una ciudad multiétnica, es una ciudad donde el comercio es la ruta que lleva de España a Oriente. Es la ruta principal de comercio, así que es un puerto donde hay muchas lenguas, muchas nacionalidades, se encuentran chinos, africanos, europeos, todo. Y él predica en las casas, ¿y cuál es el resultado que tienen las casas? Mire, primero que el archisinagogo se convirtió. Si usted le pega la cabeza, el cuerpo está inmediatamente. Entonces él ve resultados que no había visto en su visión sinagogal. Este enfoque de una visión de las casas es un enfoque ya no intralocal, sino extralocal. Es una visión a la ciudad. ¿Por qué? Porque las casas están en una ciudad. Cuando él cambia su visión denominacional de culto, de templo, a una visión de redes de las casas, es la visión apostólica. Los resultados naturalmente empiezan a ser, sobrepasan sus metas. Miren lo que dice, lo que pasa cuando Pablo resuelve cambiar el enfoque apostólico. Dice: saliendo de allí, de la visión sinagogal, se fue a la casa de uno llamado Crispo, justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos, escuche, lo que no pasó en la sinagoga, que había mucha gente, muchos de los corintios que no iban a la sinagoga, pero sí a las casas, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Recuerden que Pablo está pensando: voy de paso, establezco un grupo de personas, se establece la iglesia y sigo, como él hacía. Pero, mire, cuando hay un cambio de visión, inmediatamente tiene que haber una renovación. Porque una visión nueva te renueva. El peor enemigo de una nueva visión es la visión de ayer. El peor enemigo de todo movimiento de Dios fresco es el movimiento de ayer. El movimiento de ayer impide que el movimiento nuevo surja. Y Pablo recibe una visión
Mire, cuando usted cambia de enfoque, se le aparece un ángel. Tiene una visión. ¿Por qué? Porque la visión te va a traer un nuevo mensaje. La visión te va a traer un nuevo contenido. Atenas fue preparación. Corinto es una transición, un desarrollo, no es el techo, es un desarrollo. ¿Cuáles fueron los resultados en Corinto? El primer tiempo sinagogal, fracaso. El segundo tiempo enfocado en las casas, un éxito tremendo. Al punto tal que el mensaje que él recibe en la visión es: no te calles, habla, porque tengo mucho pueblo. ¿Cuánto fue? No, mire, empezaron a cientos y miles. La iglesia de Corinto fue una iglesia, decimos tipo pentecostal, tenían todos los dones y había miles de personas porque había milagros, sanidades, gente que cae y la gente viene a ver el espectáculo, viene por eso, a sanarse, a ver los demonios, qué sé yo, que la gente gire, que caiga. ¿Por qué la gente va a la Virgen del Cerro en Salta? Porque la María Luisa le pone las manos y cae. Ahora lo tremendo es que la televisión, todos hablan de que la María Luisa pone las manos y cae. Anacondia se paseó por todo el país, movió miles y miles de personas que caían y no decían nada. Entonces encontramos, mire que estoy hablando de usted, así es nuestra vida también. Tiene que haber ese desarrollo donde Dios te enfoca una visión renovada. Pablo experimenta esa visión nueva, recibe el mensaje: mucho pueblo tengo, deshaz las valijas, no pienses en irte, yo te voy a ver. 1 año y 8 meses, escuche, ya venía de 2 o 3 meses fuera de casa, habrá dicho, bueno, yo me quedo una semana, vuelvo y ya el mes que viene, en 15 días estoy en casa. 1 año y 8 meses. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Entonces, escuchen, en esta segunda etapa de preparación, de cambio de enfoque, de visión, los resultados son buenos, son excelentes. Mucha gente, milagros, dones, se forma la iglesia, pero no es el techo. No es el techo. Esa visión renovada tiene que crecer. Recuerde lo que siempre digo, lo repito de hace años. Si tu visión de ayer, tu visión que recibiste, no se renueva, tu visión se transformará en tu cárcel. Toda visión tiene que renovarse. Ninguna visión es conclusiva. Ninguna visión, la visión siempre es iniciativa, es el puntapié inicial del partido. Luego tiene que desarrollarse en jugadas y en goles. El día que no se hace jugada y no haces goles, te quedaste, porque no renuevas la visión. Toda visión tiene que ser renovada. Y yo doy gracias a Dios y levanto mis manos al cielo, que Dios es un Dios que se renueva. Y cuando hay un corazón hambriento, Dios lo renueva. Amén. Y estamos aprendiendo cosas nuevas. Yo me asombro. Digo, ¿cómo no conocía antes? Porque es como la luz de la aurora. No pretenda de chico ser hombre. Tiene que pasar los ciclos, las etapas. Entonces, estamos en una etapa intermedia donde se produce el cambio. El cambio merece un enfoque. El enfoque te inviste de una visión renovada. La visión renovada comienza a producir resultados positivos, halagüeños. Pero allí no termina. Entonces Pablo llega el momento que tiene que salir
Y y Priscila y Aquila están en territorio del imperio todavía. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que salir. Y Pablo se va con ellos. Note que son compañeros de trabajo. Hacen tiendas, hacen casas. Y tiene que salir. Y van a Éfeso. Pablo llega con Aquila y Priscila a Éfeso. Y en Éfeso encuentra un grupo de 12 discípulos del Bautista, que tenían la doctrina del Bautista. Es decir, no eran creyentes evangélicos, eran judíos de la última escuela, del último profeta. Ellos no sabían, Jesús no murió en la cruz, no resucitó todavía. En los tiempos del Bautista, el Bautista no conocía lo que era el nuevo nacimiento. Él bautizaba como los judíos para arrepentimiento y para que fuesen insertados plenamente al pueblo de Dios. Ahora Pablo les habla, les pregunta lo principal, si fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, si el poder de Dios habita en ellos. En mí opera un supereminente y grande poder. Está en nosotros, porque Cristo está, el Espíritu Santo está, que suple todas mis necesidades, abundante y en plenitud. Entonces Pablo está diciendo, si tienen ese poder, ni siquiera hemos de hablar. Entonces Pablo les predica más excelentemente lo que es el Evangelio, les pone las manos y ¡pum!, se activa el poder. ¿Cuál es el resultado? Vuelve a la sinagoga. A ver, leemos, porque a veces no aprendemos, a veces estamos tan improntados. Hechos, capítulo 19, el texto que sigue, Pablo en Éfeso. Dice el verso verso 8. En el verso 7 dice, eran todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló, escuche, habla con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Y qué hace? Discutiendo. ¿Qué está haciendo? Vuelta el enfoque, cuesta soltarlo bien. Cuesta salirse del embrete que por tantos años caminaste. Dice, discutiendo. ¿Dónde estoy leyendo? Espacio, discutiendo, persuadiendo, lo mismo, acerca del reino de Dios. Resultado, endureciendo a algunos, de vuelta a lo mal, de vuelta al mismo resultado. ¿Y qué hace Pablo? Sale de la sinagoga y se enfoca en las casas. ¿Y qué más hace? Como ve que las casas se empiezan a desarrollar, necesita un centro de entrenamiento para líderes, que los hermanos se entrenen para liderar grupos de personas, a vista de qué manera pueden guiar a 12, 15, 20 personas. Entonces alquila o le prestan un aula y de la escuela de Tirano. Esas escuelas estaban instaladas en ¿cómo se llama? La pista de atletismo, ¿cómo tiene un nombre en los griegos? Está la pista de atletismo, de competencia, y en las tribunas que rodean la pista, abajo de las tribunas hay ábsides, y esos ábsides son aulas, porque el griego no solamente entrena físico, mens sana in corpore sano, hacen actividad física y actividad mental. Entonces se enseña matemáticas, se enseña historia, filosofía, y uno de los profesores, llamado Tirano, en las horas que él tenía libre en su aula, le prestaba a Pablo o le alquilaba a Pablo, no sabemos. Pero Pablo usaba los recreos de la escuela de Tirano
para instruir a los hermanos. Cuando él se enfoca de vuelta en la ciudad y en las casas, la cosa desborda la ciudad de Éfeso. Viene gente de las ciudades vecinas, de Hierápolis, de Laodicea, de Colosas, de Pérgamo, y eran entrenados en la escuela de Tirano y volvían a sus ciudades y hacían lo que Pablo les enseñaba, se enfocaban en casas, establecían un liderazgo en las casas, predicaban lo que Pablo les enseñaba acerca del arrepentimiento, los bautizaban y se formaban iglesias. Y fue a tal punto esto que no solamente esos hermanos volvían, sino que de repente el Espíritu Santo, ministrando en la escuela de Tirano, los enviaba a esos lugares y se transformaron en apóstoles, como fue el caso de Epafras. Epafras es el apóstol de las iglesias de Colosas, de Hierápolis y de Laodicea. Cuando usted lee en la carta de Efesios y Colosenses, Pablo lo menciona a Epafras, que es el líder de esas ciudades que están muy cercanas. El río Lico pasa y divide. Colosa está de un lado, como al frente, como 8 kilómetros, está la Odisea, y al frente está Hierápolis. Entonces, esas tríadas de ciudades tenían un apóstol que era Epafras, que él operaba sobre los ancianos de cada una de esas, porque tenían ancianos, no tenían pastores. Y venían a Éfeso, donde estaba la escuela de Tirano, el centro de actividad ministerial, y en 2 años, en toda la provincia de Asia, se formaron iglesias. La provincia de Asia tiene una superficie equivalente a Santiago del Estero, con la diferencia que tiene más ciudades que Santiago del Estero. Ahí están las 3 ciudades de Apocalipsis: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, están todas esas ciudades. Pero los resultados que tiene en Éfeso no son los mismos resultados que tiene en Corinto. En Corinto fueron resultados excelentes, se formó la iglesia, miles, los dones del Espíritu Santo, una iglesia tipo pentecostal. Pero acá no va por una ciudad, va por un territorio. Una cosa es una iglesia que salva almas y otra cosa es una iglesia que gana naciones. Una cosa es ministrar la Santa Cena para el perdón de los pecados de los feligreses, y otra cosa es levantar un altar nacional donde usted decapita al principado y toda la nación se vuelve a Dios. Son 2 dimensiones distintas. Entonces encontramos acá, en esta tercera etapa, encontramos que la obra en Éfeso es como la tesis de diplomar a un apóstol, donde Pablo hace gala, ya no como en Atenas de todo el conocimiento humano, sino que Pablo hace gala de todo el conocimiento espiritual y pone en funcionamiento una visión de Dios operativa, enfocado en la ciudad y a través de las casas, extenderse y rebasar el territorio de una ciudad y extenderse por toda la provincia. Y recuerde que después de Asia avanzan hacia otras naciones, a otras provincias. Amén. ¿Qué estamos tratando de decir? ¿Qué es lo que queremos mirar? Que cuando se cambia de objetividad de un modelo no operativo a un modelo operativo, recuerden que nosotros tenemos un ADN que es como la luz del día. Nuestra vida va en aumento. Usted no está diseñado para quedarse estacionado. Usted no está diseñado en Dios para quedarse empantanado.
Aunque quizás parezcas a veces que estás como Pablo empantanado en la sinagoga, empantanado en Éfeso, pero el ADN que tienes te va a propulsar, te va a sacar. Si usted realmente ama, va a sacudirse el polvo, el barro del empantanamiento y se va a levantar y te vas a enfocar con una visión renovada. Amén. Lo que estoy diciendo es lo mismo que dije al principio del cuerpo humano. Nosotros no estamos diseñados para enfermarnos. Estamos diseñados, nuestro cuerpo, para tener vida abundante. El diablo vino para luchar, matar, destruir, para la enfermedad, pero Jesús vino para dar vida. Y dar vida, ¿por qué? Porque Él sabe que nuestro cuerpo tiene un diseño divino, un diseño capaz de vencer enfermedades, de vencer todas estas cosas. Pero para que eso ocurra, tenemos que ser renovando nuestra visión, aún de la sanidad divina, aún de la prosperidad material. Amén. Miren, es importante lo que oramos y lo que decimos en oración. Vuelvo a decir, un cristiano es el resultado de lo que ora y lee la palabra de Dios, pero también es resultado de lo que no ora y no lee. Entonces, si nosotros activamos en fe lo que Dios nos ha dado y Dios nos ha constituido, nos vamos a sorprender cómo naturalmente Dios nos mete en niveles que jamás pensamos que pudiéramos vivir. Los primeros sorprendidos seremos nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo no estoy hablando solamente en forma congregacional, que también nos cabe, porque somos una congregación, pero estoy hablando en forma personal. No se sienta usted que a lo mejor está estacionado, que está quieto. Yo quiero decirte, si tú tienes hambre de Dios y te sacudes el polvo, te pones en pie, enfermo, con problemas, pero te vas a sacudir y todas esas cosas van a ceder, porque tu vida está diseñada para ir a la perfección hasta que el día sea perfecto. La obra en Éfeso fue una obra en plenitud. Hoy hablábamos con los hermanos, con los jóvenes, y les decía que Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Y no solamente que toda la ciudad oyó el Evangelio, sino que todas las ciudades de la provincia, toda la provincia fue saturada. Había iglesia, no había almas salvadas, había iglesias, es decir, había ancianos constituidos que manejaban una congregación en cada ciudad. Eso quiere decir. Y mencionaba algo que yo leí de uno de los libros que son del primer siglo para eclesiales de la patrística. Yo no sé si es Egesipo, el historiador ese que muchos de sus escritos los quemaron los bárbaros, o Eusebio de Cesarea, pero allí dice que cuando Pablo congrega en Mileto, en las costas de Mileto, más abajo de Éfeso, porque a él no le permitían entrar a Éfeso, lo quisieron matar, recuerde, que el escribano lo salvó. Y ¿por qué? Porque Pablo reventó todo el comercio de Éfeso, el culto a Diana, pero iba en picada. ¿Por qué? Porque el Evangelio comenzó a copar a toda la gente empezó a experimentar cambios, el sistema de gobierno empezó a sacudir cambios, la gente de autoridad empezó a convertirse, su ética de vida, su conducta de poder, de ejercicio, cambió. Es decir, el reino de Dios comenzó a venir, y a los que están negociando con la religión, que vendían las estatuillas del templo de Diana, que hacían los tours, como María Luisa, de traer los micros a Salta, se le arruinó el negocio. ¿Por qué hay una María Luisa en Salta? Porque hay una iglesia inoperante, que no tiene un concepto. Claro que se salvan las almas, claro que hacen congresos, pero el hecho de que haya resultados no quiere decir que tenga el diseño correcto. Pero cuando usted se establece, las María Luisas caen.
se difaman solos. Note que el templo, los que hacían templillo habían hecho una industria de la religión donde les daba pingües ganancias, comenzaron a venirse abajo y lo persiguen. Entonces cuando Pablo lo exilian, le prohíben la entrada. Y Pablo estuvo 3 años y él no quiere salir sin despedirse. Cuando él convoca a todas las autoridades de la iglesia, los ancianos, a todos los ancianos de la iglesia. Este historiador dice que se congregaron cerca de 110.000 personas. Yo dije, no puede ser, ¿cómo 110.000? No está hablando de las congregaciones, está hablando de los ancianos que dirigían cada iglesia, porque cada iglesia tenía un presbítero de ancianos, dirigían ancianos la iglesia. Y yo digo, 110.000 no puede ser. A mí si me dice que hay 3.000 también me cuesta creer. 3.000 ancianos. Pero dice que había cerca de 110.000. Yo no sé si se le puso unos ceros más, pero cuesta creer. Pero dice que somos como la luz de la aurora, que vamos hasta que llegamos a la perfección, hasta que el día es perfecto. La obra de Éfeso fue la obra plena del apóstol Pablo. Fue la maestría de un apóstol. Ninguno de los 12 apóstoles vio eso. Pero Pablo, el hombre que manejó la renovación de una visión, y aunque fue con pruebas y error, con fracasos y triunfos, de repente, púmbate, la cosa funciona. De repente, lo que has creído por años, lo que has predicado, lo que Dios te ha renovado, púmbate, funciona, te revienta. Amén. Diga, eso me va a pasar a mí. Atrévase a creer más allá, diga, eso nos va a pasar a nosotros. Amén. Yo quiero orar. Hermanos, yo quiero creer que lo que también me pasa a mí le pasa a usted. Que Dios va renovando nuestra mentalidad. Que Dios nos va dando una mentalidad diferente. Pablo experimentó esos cambios de mentalidad. Recuerden que hay 3 Pablos. El Pablo fanático, el Pablo ortodoxo de convicciones y el Pablo contemporizador. Ese hombre no se quedó estancado en un fanatismo. Llegó a una mente abierta, donde él dice, a los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil, aunque no soy gentil, me hago gentil, aunque tampoco creo lo que los judíos creen, pero me hago a ellos. A los que conocen me hago como si yo conociera, a los que no conocen me hago como si fuera ignorante. No está loco, dice, es una estrategia, apóstol, a fin de ganar, a ver si puedo ganar algunos. Yo quiero orar esta noche y quiero creer que en usted se instala una mentalidad diferente, que su visión del Evangelio de ayer, de hace 10 años, 30 años, ha evolucionado. No es que ha cambiado los fundamentos. Hoy la Iglesia tiene que tener una teología actualista, pero sin perder lo clásico en sus raíces. Y tiene que tener una visión de vanguardia, porque la visión de ayer no me sirve para operar hoy. Una visión de punta que esté actualista. Hoy contamos con herramientas que ayer no se contaban. Hablábamos con los jóvenes acerca de qué generación perteneces. Los sociólogos han establecido 4 generaciones desde el año 40 hasta el año 2020. La generación de la década del 40 y 50, es decir, del año 40 hasta el año 60, es la generación Glupper.
son los hijos de la Segunda Guerra Mundial. A esa generación pertenezco yo. Yo soy del 47. Luego está la generación de la década del 60 al 80, 70, 80, cada 20 años. No es que una generación dura 20 años, estamos hablando de los cambios de mentalidad. Entonces está la generación Y, son los que están del 80, del 60 al 80. Y lo que usted va a fijarse, hay algo que han observado los sociólogos, es esto, que los cambios generacionales están directamente relacionados con el avance de la ciencia. Decíamos que la ciencia, que la teología sin la ciencia es renga, y la ciencia sin la teología es ciega. Eso lo dijo Einstein. Entonces, el avance de la tecnología ha marcado el desarrollo mental de las sociedades en el mundo. Nosotros vemos la generación Grupper, la nuestra generación. ¿Cuáles eran los medios de comunicación que teníamos hasta la década del 60? El teléfono fijo, que no era masivo, lo tenía solamente clase media y clase media alta. Tener un teléfono era decir, este es rico. ¿Y qué más? La televisión en blanco y negro. Y por excelencia la radio. Más que la televisión, la radio. La radio era el medio de difusión, eran las novelas, era todo. Tarzán, la Monachita, las novelas románticas. Pero luego, en la década del 80, ya no es solamente, comienzan a aparecer los primeros ordenadores, las primeras computadoras, que eran unos maquinones impresionantes, pero empieza a entrar la computación a la industria, a las empresas, a los bancos. Es decir, la comunicación, el teléfono se hace más masivo. Ahora ya no era que tenía que esperar un turno, que se desocupe el teléfono, porque las líneas eran acotadas. Ahora el cable, se inventa otro cable y el teléfono se hace más masivo, hay líneas disponibles a un menor precio. Entonces aparecen los grabadores. No solamente estaba la radio, sino que estaba la radio grabador. Pero después de la década del 60, 90 y 2000, aparece el Internet. Aparece la televisión en colores. Es decir, los avances van marcando una mentalidad generacional de cada 20 años. Esa generación hasta el 80 es la generación X. Luego está la generación, y la última generación es del año 2000 hasta el 2020. Es decir, que dentro de 3 años el avance de la ciencia va a provocar una nueva mentalidad. Una nueva generación van a ser del 2020 hasta el 2040, si Cristo no viene antes. ¿Y qué se descubrirá? Imagínense si hemos salido de un teléfono fijo, privilegio de algunos, y a una radio, y estamos llegando a una red de internet que nos podemos comunicar con todo el mundo, y tenemos un teléfono que podemos conectarnos con cualquiera. Y tenemos fotografías por todos lados, sacan fotos por todos lados. Antes de tener una máquina de sacar fotos, podemos grabar. ¿Qué pasará después de estos 3 años? El camino de los justos. Si el mundo hace así, ¿cuánto más Dios? El camino de los justos es como la luz de la aurora, que avanza hasta que el día es perfecto. Amén. No se mentalice con quedarse empantanado, con resignarse a más de lo mismo. Diga, en mí vive el Espíritu Santo. El Señor Jesús vive en mí. Cuando mi cuerpo respira, Él respira. En mí hay un supereminente, grande poder que activa una fuerza que me suple todas mis necesidades, que me provee de todas mis necesidades, abundantemente y en plenitud. Pablo creció a ver resultados abundantemente y en plenitud. Todas las naciones se predicó el Evangelio. Ellos lo hicieron.
Pablo llegó a predicar en todas las naciones, y antes que llegara el sitio a Jerusalén, en el año 70, era el requisito: cuando el Evangelio fuere predicado en todas las naciones, será el fin del templo y la ciudad de Jerusalén, y eso ocurrió. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Haga así. ¿Sabe qué es esto? Poderosa. ¿Qué María Luisa? Usted tiene que poner las manos y la gente cae, la gente se sana. Diga poderosa. Haga así. Manito poderosa, póngala acá. Poder de Dios. Ore ahora. Diga: Señor, mi mente sea transformada. Que yo tenga la capacidad de nivelarme, de actualizarme espiritualmente al presente día que vivo. Si en alguna medida me he quedado atrás, me resisto a estar empantanado, a estar quieto. Yo digo, mi mente se actualiza, los pensamientos se actualizan, la revelación fresca que Dios está trayendo, la voy a recibir, porque en mí está el Espíritu Santo, en mí está el Cristo de gloria, y si Él está en mí, todo lo que Él tiene es mío. Yo te doy gracias, Señor, porque dentro de este vaso de barro que yo soy, hay un tesoro, hay un poder súper eminente y grande, y todo lo que yo necesito, todo lo que yo deseo, me lo va a suplir abundantemente y en plenitud. Digo a mi alma: alma mía, alégrate y gózate, porque grandes cosas hará Dios contigo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. 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 Aleluya.